Hola amigas, amigos y amigues del Festival de Literatura de Bergen. Primero quiero pedirles disculpas por no poder estar presente durante estos días. Créanme que Noruega era una de mis grandes fantasías sexuales. De hecho, una amiga me estaba esperando y se iba a quedar conmigo a dormir en la misma cama y lamentablemente no voy a poder ir porque me demandan una situación bastante compleja, difícil que está ocurriendo en mi país. Voy a como reportera para cubrir, me imagino que sabrán algo de la situación. Ahora mismo en el Perú hay una especie de estallido social, de movilización eh, política ante un colapso sistémico realmente de cómo se ha estado llevando el tema de gobernabilidad. Yo desde que empecé a escribir no ficción, digamos, o crónicas, tendía hacia un lugar autobiográfico. Eh, Fue como una tendencia natural. Mucho después pude leer a Vivian Gornick diciendo en su libro Escribir literatura personal eh, que hablar de la importancia de la conexión personal con los temas que tratamos. Lo mío se desarrolló naturalmente, es decir, uh, estaba en un periódico, en el típico suplemento de los sábados o de los domingos, donde te dejan hacer un reportaje con más amplitud. Yo venía del periodismo cultural y con un poco más de espacio para trabajar, desde siempre tendí hacia las historias que tenían que ver con el cuerpo, que tenían que ver con las políticas sexuales, que tenían que ver con la diversidad, que tenía que ver con la intimidad, en fin, con toda esa dimensión también relacional. Mm, Eso era lo que a mí me ponía, me gustaba, digamos, el cuerpo en el centro. Y luego me fui dando cuenta de que cuando me dejaban, porque era muy difícil que la academia periodística en ese momento te dejara escribir en primera persona, eh, de alguna manera yo también terminaba encarnando muchas de esas historias y muchos de esos textos. Y al final esa ha sido la manera en que se ha desarrollado mi propio estilo, digamos. Eh, Ese lugar de la intimidad se fue descubriendo poco a poco, o sea, como algo personal, hasta convertirse en un tipo, bueno, en mi voz, en una voz que ya, digamos, es más difícil de encajar en un género. Pero bueno, no quiero adelantarme, ¿no? Pero ahora mismo yo siento que soy alguien que escribe algo bastante degenerado o de género fluido, que voy fluyendo entre géneros, ¿no? Que puedo haber escrito pues poesía, memoria, crónica, unas obras de teatro, performance, eh, de alguna manera siempre en una especie de exposición del cuerpo de una manera cuestionadora, de una manera política. Bueno, yo considero que lo íntimo es un punto de partida para la escritura, eh, porque quizá para mí fue lo primero que me removió como lectora, fue la escritura íntima, fue la escritura poética, tanto de las poetas como de las narradoras que escribían sobre sus cuerpos, las, no sé, desde las propias poetas peruanas como Blanca Varela o Carmen Ollé, que son referentes de una escritura visceral, de una escritura desde el cuerpo, pasando por las anglosajonas, por Silvia Plath, por Anne Sixton, o una argentina como Alejandra Pizarnik, eh, hasta las francesas que también pues empecé a leer en su momento, como Anaïs Nin, Marguerite Duras, todo eso era, yo también leía Bukowski, Henry Miller y todo eso, ¿sabes? Pero esto iba más allá, ¿no? O sea, realmente creo que estas autoras lograron superarles, les mutilaron, encontraron esta manera de llegar y seguir siendo contemporáneas, mientras que ellos no. Em, yo ya desde esa época escribía poesía, que fue lo primero que leí y después también lo primero que escribí. Así que mi proyecto literario ha sido, sí, efectivamente muy intimista, muy desde el cuerpo y eh, muy que fue trascendiendo un poco desde la crónica sobre los otros o las otras hacia una historia que es aparentemente autorreferencial, porque sigue siendo o aspirando a contar una historia
también que nos incluya, ¿no? Que sea una historia sobre un nosotros o sobre un nosotres más que sobre un yo, aunque siempre se me haya referenciado como una escritora del yo o como alguien, hay muchas veces de manera despectiva como pues literatura femenina o oye, con comentarios como a nosotros qué nos importa que nos cuentes tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que pasa siempre cuando somos escritoras personales o escritoras que lo hacemos desde nuestro lugar situado, ¿no? Nuestra identidad, nuestra no normatividad, nuestra orientación sexual, en fin, desde muchos de estos lugares de identidad que desde hace un tiempo estamos ejerciendo esa voz y es evidente la reacción, como siempre, conservadora, pues del canon que hay en cuanto empiezas a escribir así, reaccionan, ¿no? Hablando de una especie de literatura pura, de una ficción o de una fantasía, que eso es lo que hace la literatura, con falsas dicotomías entre imaginación y realidad o entre ficción y no ficción, cuando realmente estamos haciendo lo mejor que podemos, por ejemplo, en mi caso, dentro de esto que defino como algo híbrido, ¿no? Y que creo que refleja mi novela, bastante claramente mi novela Guaco Retrato, ¿no? Que es una novela que acabo de publicar y en la que de pronto la gente me dice, bueno, pero esto es tu vida, ¿no? Esto es todo tu vida, como una manera de expresar mi trabajo y bueno, que yo les digo que es una novela, ¿sabes? Que no, que ahí hay cosas autobiográficas y hay cosas que no lo son, pero la gente pues encajará tu libro donde quieren encajarlo siempre. De hecho, mi libro Sexografías, que era un libro meramente de crónicas de no ficción, incluso contenido, incluso sin contarlo todo, digamos, o sea, fue un libro que era acusado de ser ficción, ¿no? Bueno, esto te lo has inventado, es imposible que tú hayas hecho esas cosas, ¿no? Entonces, un poco, cómo vas a ser leída, eso ya va a dar un poco igual, ¿no? Si mientras tú estés eh, segura más o menos de lo que escribes, yo lo advierto, yo digo, oye, esto es un libro de crónicas, esto es una novela, y quien quiera me cree y quien quiera lea lo que le parece también, ¿no? En el texto, creo que hay temas que en el texto que aparece en la antología, que se llama Dios o Vosito a Dios, ha estado atravesando toda mi escritura y que de hecho creo que una culminación es mi novela Huaco Retrato. Es, por ejemplo, la experiencia de la migración. Creo que eso es básico en Adiós o Vosito a Dios, aunque podría parecer que no. Les cuento un poco la crónica de qué va, un poco el argumento de Adiós, Osito, Adiós. Esta es una crónica que surge en mis primeros tiempos en Barcelona, cuando yo migré por razones laborales, económicas. Eh, Estaba, bueno, con fachada de estoy estudiando en un máster barato que había en esa época en España y no tenía plata para pagar como la última cuota del máster. Así que de repente empecé a ver unos carteles en el metro y en las calles que solicitaban a donantes anónimas de óvulos que eran retribuidas con 1.000 euros si bueno, se llevaba a cabo todo el proceso, si te sometías a un proceso de extracción de ovocitos para clínicas de reproducción asistida, que eran las que ofrecían el dinero. En ese momento en Barcelona era como una especie había una especie de boom, le llamaban así turismo reproductivo, porque legislativamente aquí había unas posibilidades y libertades que no existían en otros sitios de Europa, y en Barcelona había muchas clínicas funcionando para personas que tenían problemas de fertilidad o para parejas de lesbianas, en fin, era un lugar para hacerlo. Entonces yo decido coger ese cartel y decir, bueno, ya que soy escritora, ya que escribo sobre mí misma, ya que escribo sobre mi cuerpo, además, ya que no tengo un duro, voy a matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Voy a hacer esta historia, la voy a vender a un sitio y además voy a ganar 1.000 euros y encima es que le voy a hacer un bien a alguna mujer o alguna familia que lo necesita, ¿no? Porque además
esto no le llamaban un vender tus óvulos, ¿no? Sino una compensación económica por un acto altruista. Obviamente la crónica pues tiene un montón de ironías, eh, que era lo que creo que mucha de mi escritura tiene de eso, tiene un poco de humor, de ironía, un poco de crueldad, pero a la vez de ternura. Por eso se llama así, ¿no? Adiós, Obosito, adiós. Es una crónica que empieza, en la que empiezo diciendo que en algún vientre en este momento está creciendo un hijo mío no, que tendrá toda mi información genética, pero que sin embargo nunca me conocerá o algo así. Luego me desmiento y digo que ese nunca va a ser mi hijo porque será hijo de su mamá. Pero en fin, empiezo con esas contradicciones y ese juego que hay entre lo que es todo este tema tan polémico, incluso dentro del feminismo, como puede ser la reproducción asistida, ¿no? Y todo el tema de lo que puede ser la comercialización también de órganos o, en fin, esto da hasta llega hasta toda la polémica sobre los vientres de alquiler, ¿no? La gestación subrogada, en fin. Bueno, esta era solo una partecita, yo había como metido un dedo en el agua caliente de este asunto y sobre todo yo me centré en quiénes eran las que estaban siendo las donantes. Las donantes éramos sobre todo latinoamericanas, no necesariamente las personas que venían empobrecidas a trabajar en trabajos de cuidado, sino ¿no? incluso las personas pues, de clase media, de media baja o estudiantes como yo, ¿no? Que a través de estos procedimientos, ¿no? Podían sacarse un extra para cosas así, ¿no? Como, bueno, voy a terminar de estudiar. Eh, la verdad es que la explotación de óvulos, si la puedes llamar, era sobre todo de latinoamericanas, así que yo me acerqué inocentemente a una de estas clínicas a ofrecer mis hermosos óvulos y la clínica, como una cualquiera, digamos, fui como una don nadie, sin decir que era periodista, como alguien encubierta, digamos, y me dijeron, no, gracias. No, me dijeron, mira, no, gracias, ahora mismo no estamos necesitando óvulos amerindios. Entonces fue, ¿cómo? Entonces ahí en esa crónica ya empiezo a introducir la ironía y de alguna manera la crítica, ¿no? Y digo algo así como, eh, Dios, o sea, mis hijos han sido discriminados antes de ser fetos siquiera, o sea. eh, Así que tuve que hacerlo de nuevo, pero ya así avisando que era una periodista que quería hacerlo porque era periodista para poder contar la historia, etcétera. Y finalmente una de esas clínicas aceptó que mi donación de óvulos como una periodista que iba a contarlo desde su propia experiencia y desde su propio cuerpo. Ahora, tuve muchos problemas para vender esa historia al principio. Eh, por un lado, había sufrido el racismo de la propia industria reproductiva, en la que la estaba contando además, estaban buscando óvulos de mujeres blancas, latinoamericanas sobre todo, que estuvieran precarias para poder pagarles eso y que se quedaran tranquilas. Por otro lado, habían rechazado mis óvulos eh, y finalmente me iba a tener que enfrentar con el patriarcado en su estado puro en el momento en que fue a ofrecer mi crónica a La Vanguardia, con quien había palabrado de este periódico mi historia. ¿Qué pasa? Que me dicen que no quieren una historia contada en primera persona, porque ¿quién soy yo? O sea, que a ver, si fuera Rosa Montero, en fin, ¿no? Tendría sentido Rosa Montero donando sus óvulos, oye, tiene su gracia, ¿sabes? Pero tú, que no te conoce nadie, ¿a quién le importa? Y me hicieron cambiar toda la crónica a tercera persona, como si fuera pues un artículo de una revista femenina de estas en el vientre de María crece un hijo que no es suyo, pero tiene toda su información genética. María tal, María fue a que le hagan las funciones. María esa noche tuvo unos sueños que daba luz a un mono. María se siente como si estuviera embarazada o si tuviera 5 menstruaciones a la vez. Está emocional, casi deja a su marido. María, María, en fin, fue muy patriarcal, muy de la academia periodística, muy del mundo típicamente ilustrado y machista, porque
bueno, ni tan ilustrado en realidad, pero un mes después publicaron a un compañero mío en el mismo periódico, en la misma revista, una historia sobre los conejillos de Indias de las farmacéuticas, o sea, cómo él había pues servido para la ciencia, ¿no? Y habían experimentado en él a través de fármacos en primera persona. Y eso sí, fue contado por él desde un yo. Esto fue muy impresionante lo que pasó con esa crónica. Bueno, ya ahí el tema del racismo, de la migración, del patriarcado, del anticolonialismo, ¿no? Empezaban a ser constantes en mis trabajos. Eso da bastante rabia, la verdad.